En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el Evangelio. Ya me decía, porque la paz te creerán por la paz. La tranquilidad no es la paz. Yo puedo tranquilizar en el pecado. Pero la verdadera paz es Dios, tener a Dios. Como decía que no se preocupen, me decía el Espíritu Santo, es Bergoglio el que te mandó la serpiente. Y no se preocupen los que dicen, se han infiltrado en medio de nosotros. Miren dónde está sentado Bergoglio. China y Estados Unidos ya son hijos, frutos nada más de Bergoglio. Aquí es la cabeza, es Bergoglio, porque la Virgen me lo ha dicho el 2 de noviembre. Ahora, voy a comenzar con el Evangelio, porque nunca escuché que alguien haya perdido su sentido por rezar o porque se le diga la verdad. Nunca nadie ha perdido, sino por pecar y no hacer la voluntad de Dios. Estaba haciendo el exorcismo y me dijo la Virgen, volverán mucho más. Y ahí me acordé del Evangelio porque es totalmente evangélico lo que están viviendo. En Mateo 12, 46. Cuando un demonio sale, va a buscar descanso. Luego vuelve, si encuentra la casa bien barrida, ordenada, desocupada, va y busca 7 peores. Y luego vuelve, dice Cristo. Bueno, en el Evangelio estaban subiendo y decía uno, es protestante. Y dijo el Señor, piensa así porque es adúltera. Adúltera. Los adúlteros nada entienden de la Sagrada Escritura, del Evangelio. Piensa así porque es adúltera. Entonces me decía anoche la Virgen, tu vida es mi vida. Le estaba agradeciendo porque le pregunté al Padre si esto de... Yo sé cómo atajar el cohetito chino. Los que creen en Dios sabrán cómo atajar. Pero me respondió que hay cosas más importantes. Por ejemplo, ayer llovió y decían en el día del Padre Pío que se nos sacó. El Padre Pío no es brujo, es un santo, está en el cielo, no depende de... Él mismo decía que un día el diablo le dijo, si fuéramos visibles, taparíamos el sol. Y yo les digo que son visibles los demonios, el cohetito chino y los brujos que suben, tapan el sol, la brujería, para venir a hacer. Si los hijos que se quedaron mal deberían de haber venido a palear a estos brujos para que no hagan llover. O sea que no va las cosas por ahí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, habla claro de 3 cosas. Porque, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque ellos se comunican con personas.
Si ve a una persona, salgan de ahí, va a explotar todo. Tienen miedo. O por ruido, van a hacer ruido enseguida. Entonces atiéndanme bien aquí. Ya decía, para ordenar un poco, para hablar sobre lo más importante, que bueno, decía el Señor, no los dejaré ni hablar al diablo. Y estaba en modo de escucha, escuchaba a la gente. Y qué bueno es escuchar. Strabo Mario, Milus Tipuna, uno, Sveta Mario. Porque ellos suben y luego bajan, jajaja, somos payasas, jajaja, somos de la nueva orden, jajaja, prostitutas. Y el rosario, porque aquí los padres dicen, no pudimos contra ella, nos falta más ayuno. No, padre. Aquí la importancia de la misa tridentina. Porque en la misa tridentina, en la entrada, ya se le decapita al diablo. Se santigua 33 veces. Y decía el diablo, antes ni podíamos entrar en el templo. Hoy si tú vas en la misa, vas a ver con un teléfono grabando el diablo, buscando a quién devorar, mientras que los cristianos se esconden de ellos mismos son los dueños ahí. Como decía, no somos nosotros, son los infiltrados. Miren dónde está sentado Bergoglio, que es el enemigo de ustedes mismos. No crean ustedes que hasta los propios elegidos. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, habla tres cosas claras. Escúchenme bien. El primero es la señal. Los sacerdotes le piden, amén, Señor, una señal. Le voy a dar una señal, por ejemplo. Hablaba en el otro sobre que vean el discernimiento, cómo viven los masones, para tener un poco de discernimiento para diferenciar el bien contra el mal. Viven banqueteando. Está hablando con el padre de esos hijos, niños. Ese que está con él solo le interesa dinero y es puto además. Como decía, no vayas porque ahí son todos putos. O sea que es en el sentido de que son todos vergolianos. Son todos vergolianos. Y se comunican con personas, si viene ese sale, si viene otro, y por ruido, para ir manejando un poco la mafia de Bergoglio. Ahora decía el Espíritu Santo, fue Bergoglio quien te envió la serpiente. Fue Bergoglio quien te envió la serpiente. Los sacerdotes decían, danos una señal. Y Jesús le respondió, les predicó sobre el infierno. No se les dará más señal que el de Jonás. Ustedes ven en la película, ya que ustedes aquí son muy paganos, de 300 para que ustedes vean. En una escena, porque aquí todo es escenático, todo es preparado. El capitán lanza ¿cómo se llama? Lanza no me viene el nombre. Lanza un arma y le hiere la boca. Pero yo le enseñaré aquí cómo abrirle el ciene a Bergoglio, porque esos son todos enviados. Por eso, antes ya deberías de haber
consagrado, entregado al Padre. Por ejemplo, donde voy vamos a matar a tu mamá, Bergoglio, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a todos. Pero desde antes yo ya había consagrado cuando Dios le llame en su presencia o alguna cosa, porque este es lo último que voy a hablar. Porque al final Dios habla sobre eso, sobre la dignidad. Ahora, la consagración tiene ese poder para vencer al miedo con la Sagrada Escritura, que son consagrados, que son de Dios. Porque no por amenaza nosotros podemos dejar de hacer. Sí, ustedes tienen razón. Pero la fe vence a la razón. La fe abarca y va mucho más allá. Ahora vamos despacio. Cuando Jesús le responde a los sacerdotes, no se le dará más la señal el que Jonás, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, al tercer día resucitó de entre los muertos. Decía uno, no hace falta ya ver la película así, aquí estamos viendo, yo todo el día aquí expulsando a los demonios. Anoche decía el padre, sí, y me respondió, hay cosas más importantes que la compra. Entonces le dejé que hicieran llover, porque yo sé cómo hacer para que no llueva. El que tiene poder es Dios. Y ahí le dejé porque toda la semana trabajaron por fin la lluvia tan esperada y hicieron llover el día del Padre Pío. Para que ustedes sepan, me decía el Espíritu Santo, ¿sabes por qué no quiere rezar? Porque fornica. ¿Saben por qué no pueden contra estos demonios? Son demonios. No son seres humanos normales, son posesos bergolianos. Porque viven pecando y solamente si viven en la gracia de Dios entenderán y comprenderán por qué no podemos contra ellos, por qué siempre hacen llover, echan rayos, envía esto que aquello, porque son demonios. No es que son más poderosas que la Virgen o que los santos o que Dios, sino que se le ha dado poder. Este es el tiempo de los más grandes demonios que existen en el infierno. Y yo decía, ¿y esto qué, Señor? Y me respondió el Señor, tú ya lo has vencido a todos, no vacunándote. Porque es una preocupación de los que luego vamos a hablar si llegamos, no corta ese tema. 3 cosas. Primero, la señal. Segundo, vamos a usar la técnica de Jesús. Primero Dios expulsa a los demonios y en el 13 habla sobre la semilla, sembrar. Pero ¿por qué no quiere rezar? ¿Por qué no quiere escuchar? Porque hay un demonio ahí adentro. Pero a esto es difícil de agarrarlo, a los homosexuales. Pero yo sé dónde agarrarlo. En su inocencia, en la escuela, cuando ellos, mamá, que esto, papá, cuando ellos querían saber, ahí los padres lo abandonaron. Y cuando ellos ya no quisieron saber, ahí los padres, pim, pim. Y es muy difícil. En su pequeñez, nosotros le agarrábamos en el colegio y venían todos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo salió esto? ¿De dónde? Querían saber la misma cosa en el robo, la misma cosa en la... Ahora, Jesús dice, no se le dará más señal que el de Jonás. Él siendo Dios, les dice sobre el Antiguo Testamento. Hipócrita, hipócrita es, lee cuando Jesús, hay fariseos, sacerdotes, hipócritas. Lava primero el vaso por fuera, por dentro, y por fuera estará limpio de por sí.
Por fuera son sepulcros blanqueados, bien perfumaditos, bien. Pero por dentro son adúlteros, son pecaminosos. Jerusalén, Jerusalén. Jesús da la primera señal. No se preocupen los buenos, yo sé contra quién estoy luchando. Jesús da la señal claramente. No se le dará más que el profeta Jonás, así como 3 días, generación malvada y perversa. Y luego habla sobre los demonios. Cuando un demonio sale, ustedes le responden con su propia arma, van a venir mucho más. Mucho más. Pero ¿cómo vamos a vencerlo? La gracia. ¿Qué planes tienen? Yo no tengo ningún plan. Vivo de la profecía. Estoy de parte de lo seguro. Me viene este ejemplo, pero vamos a seguir ese tema. Y al final Dios habla que cuando salen pueden volver si no se preparan. ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué saben? Porque son demonios. Ahora Jesús dice al final, no es digno de mí el que ama más a su padre o a su madre más que a mí. Escuchen la dignidad. Por haber dejado a tu padre, a tu madre, porque te daré, dice el Padre, príncipes, sacerdotes, reyes. Una promesa del Padre para los que quieran seguir al Señor. Y si tú lees todo el capítulo 12, porque la Virgen me ha dicho, te harán una pregunta y esa respuesta está en el Evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa si yo predico evangélicamente utilizando el método de la Virgen ahí en mi corazón triunfará? Utiliza más de 5 o 6 citas bíblicas y yo apenas 3 aquí utilizo San Antonio 120, 130 citas bíblicas, 80. Jesús mismo utilizaba más de 10, 12 cada vez que hablaba. Era la palabra misma. Y tú aquí 2, 3 es protestante. Los bergolianos. Es como el pensamiento, decía yo, aquí todos son ángeles y son expulsados por sus malos pensamientos. Entonces, que bueno, en mi experiencia, ¿qué es el pensamiento que a ti más? Primero, la impureza. Porque el problema no eres tú, sino los que vienen, la contaminación que viene de afuera. Hay brujos que están trabajando en el mundo entero para echarte en el pecado. La impureza. San Juan Bosco tiene un libro, dice, La bella virtud, que la pureza es la vía de todas las gracias. Es la vía, la Virgen dice aquí, un corazón impuro no puede ser justo, o sea que no puede ser justicia y obrar el bien, un corazón. ¿Y por qué viven con miedo? Porque viven en estado de pecado. No, Bergoglio, a través del obispo, de los sacerdotes, les tranquiliza, les pone una anestesia que Dios ya cambió, que el adulterio es aceptable. Y Malaquías 3 dice, yo Yahvé no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Un día para Dios es como 1000 años. Hay cosas que no mutan, son irrevocables. Y te daría miles de ejemplos. Pero Dios no cambia, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obrar, ni de esencia, porque es Dios en sí mismo, es Dios. Espíritu de miedo, como ahora. Primero la impureza, luego la violencia.
Le estoy diciendo los pensamientos después del hambre, pero vamos paso a paso. El pensamiento significa espíritu, rúa. El pensamiento de miedo, de impureza, de violencia, de confusión. ¿Y qué tú haces? Lo primero es lo que dice la Escritura: sometan en nombre de Jesucristo. Bueno, naturaleza, te someto en el nombre de Jesús. Cuando me viene pensamiento de impureza, te someto en el nombre de Jesús. Cuando miedo, te someto en el nombre de Jesús. Sale, hace cualquier osa, te mueves. El movimiento vence a ese pensamiento. El diablo, como me decía el Espíritu Santo, lo que más no le gusta al diablo es que reces en alta voz el Ave María. No llamen maestro a nadie en la tierra. No llamen padre, porque solamente tienen un Padre en el cielo. Y como por eso es que necesitamos a nuestra madre. La madre aquí explica a través de las videntas. Dice, cuando la Virgen da su bendición, da la bendición maternal, como las abuelitas, los tíos, cuando los sobrinos les ponen bendición, papá, mamá, tío, abuelo. Una bendición de tradición, de bendecir. No es una bendición sacramental, sagrada, no. Ahí está la mala interpretación, como dice Pedro. El Señor me dice que escuche mi corazón, porque últimamente voy directo del corazón. Ya la apariencia de nada sirve, porque la hipocresía aquí llega a su culmen. Como decía el Espíritu Santo, recién quería matarte, ahora viene queriendo rezar por ti, para hacer creer que tú estás loco. Y una cosa es ser ignorante, hermanos. Pero vamos despacio, porque cada día, porque si eso, me decía la Virgen, que ya estaba creciendo en ti ese pensamiento, pero el Evangelio lo decapitó, supongamos. El Evangelio, la importancia de conocer el Evangelio y nuestra madre aquí es fundamental para este tiempo. Ellos quieren hacerte creer algo. Por ejemplo, lo que aquí hacen más. Tú vas pasando y ellos leen, allá sean, y alguno dice, bueno, viene, es un hombre justo, piadoso, misericordioso, y justamente el que viene es un asesino, un haragán, un vividor, de la nueva orden. ¿Y cómo yo puedo saber que es verdad lo que dicen o es una falsa verdad? Bueno, como usted dice, investigar. Y los vecinos y los que le... No, ese es un sicario, un asesino, un asaltante. ¿Y cómo tú vas a decir una persona justa, honesta, servidora, si no sirve? Ahora Jesús deja bien en claro: yo soy el que soy. Por eso es que ellos quieren hacerme callar. Porque yo te digo que Bergoglio tiene todo. Tiene quien hace misa tridentina, tiene obispo, tiene militares, policías, sacerdotes. Lo único que no tiene es la verdad. Tiene todo, se le ha dado poder sobre esta tierra. Porque esa es mi preocupación, que veo que hasta los propios elegidos en el siglo IV, hasta el Papa era anticristo. Honorio creo que era, mandó descomulgar a Atanasio. 5 veces fue desterrado. Pero, ¿por qué los propios elegidos predican que va a haber un anticristo político? Escúchenme bien. Para desviar la verdad, y con razón que no podíamos contra Bergoglio, que el anticristo tiene todo el poder, no públicamente, sino en lo oculto, atacar a los verdaderos cristianos. No en lo público él ni niega nada, ni los dogmas niega,
pero en lo oculto hace de todo. Tiene de todo menos la verdad. Eso no es verdad. Cuando la iglesia nombra anticristo, primera de Juan 2:8, salió de entre nosotros. Arrio es sacerdote, era sacerdote, como Martín Lutero. No eran de los nuestros, pero salió de entre nosotros. A lo menos cree la Sagrada Escritura. Porque Kim Jong-un, Rusia, ¿quién te va a dar, como he puesto este ejemplo? ¿Por qué no vas ahí en el almacén a ver si te dan algo gratis? O sea que es una idea pagana. Los paganos no tienen la verdad. Ustedes deben saber, los que contienen la verdad son los cristianos verdaderos. Cristo, anticristo, que va en contra de la doctrina. Sería tan tonto, tan inmaduro en pensar de que los políticos están preparando un hombre que vuela y que tsunamista y lo van a partir con bomba. Nadie le va a regalar nada, ni un centavo. Y así ustedes pierden el centro de lo que es verdad. Este es el anticristo. ¿Y quién lo dijo? La Virgen. Y yo rezo y pido al Padre cada día más que haya personas que tenga experiencia como Santa Catalina de Siena estaba rezando, Santa Brígida, y se le aparece Jesús y ve y diles que ese desgraciado está en el infierno por un papa y llevó a cuantas almas en el infierno. Y cómo él puede anestesiar y sedar y cegar a la gente que están llevando al infierno. Como decía, son muy putos. O sea que son muy vergolianos. No entienden, no se le comprende, son vacunados. Porque el Padre Pío decía, no van a caber todo en el infierno. No van a entrar todo en el infierno. Porque si a mí me creyeran, yo no sería verdadero. A mí nadie me cree. ¿Por qué? Porque hasta el propio Cristo, si al dueño de casa llaman Belcebú, si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Hasta los propios elegidos atentan contra mi vida, me persiguen a muerte. Y uno le hace, me viene esto. Es muy bueno ese libro para los que para papá y mamá. La salud que tiene en la moral, en la persona humana. No niega su... La gente viene y le dice, es la Virgen, porque les voy a revelar que el Padre es Lasco, aquí se ama mucho el Padre. Y es uno solo de los... Yo también soy uno de los frutos de... Nací el 2 de noviembre de 2019, cuando vi que Bergoglio era el anticristo. Y esa clase hay cientos, miles y millones. Vino una persona y dijo, este está siendo traicionado. Bergoglio quiere hacerme creer que es la Virgen el que me traiciona. Pero no, hermano, la Virgen ya se adelantó desde antes. Pero esto yo ya sabía. ¿Por qué se me cerraban tantas las puertas? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tantos problemas dentro de la familia? Fuera, en la comunidad, en donde iba. Hasta que aquí conocí la plena verdad. Es Bergoglio el que te está persiguiendo. Y ellos saben hacer un asalto para que tú quedes como culpable. ¿Y cómo yo voy a culpar a la Virgen de todo lo que Bergoglio? Ahora me envió una serpiente. La Virgen me salvó. ¿Cómo yo puedo culpar a Dios de todas las cosas que Bergoglio, que el diablo existe? Y es eso los cristianos que están haciendo, renegando contra Dios, culpando a Dios de sus problemas. Y no sabiendo y no creyendo el tercer secreto de Fátima.
Porque como decía el padre Slasco, y yo veo aquí vivos que están haciendo mucho más que el padre Slasco, pero para que no lo maten antes de tiempo, qué sé yo, vamos a dejar ahí. Pero esa clase de sacerdote, ese es uno nada más. 100.000 en el mundo entero. Hipócrita. Qué estúpida gente cualquiera. Uno ya no sabe ni qué decir ni qué hacer. Una santa creo que tuvo la visión cuando Jesús fue a predicar en el infierno. El que quiera seguirme. Y los demonios decían no. Bueno, Apocalipsis 12:7. ¿Por qué soy tan seguro? Porque estoy con el más seguro. La profecía, Génesis 3:15, Apocalipsis 12:7, los secretos. Aquí hay 6 videntes. No creo que maten a los 6. Pueden matar a uno o dos, pero no. Alguien va a explotar por ahí la verdad. Misericordia quiero. No pequen más. No hay mayor misericordia que no dañar a tu prójimo. Y no sacrificio después de matar, viene con su sacrificio, con su misa, con su confesión, se confiesa y ayuna y hace penitencia después de matar, después de firmar un asesinato de toda nación, pueblo, tribu, COVID, guerra, hambre, peste. En el 2020 había visto, ponían en internet, ya Juan Pablo II lo bendijo, había un joven italiano que decapitó a Draghi. Parecía San Antonio cuando predicaba. Aunque la guerra decía y transmitía un espíritu de guerrero. Un jovencito estaba bien, no sé qué pasó de él. Italiano. Gracias a Rusia, los italianos se libraron porque iba a haber una guerra civil dentro de Italia. Ya estaba a punto de explotar una guerra civil. Y gracias a Rusia, los italianos se libraron del comunismo de Draghi. Y ellos lo tienen como... Y la Virgen dijo, hoy es un gran día. Ustedes van a ver, cuando explotó el COVID, todo el mundo, 24 horas de COVID, en todos los canales que tú ponías COVID, COVID, COVID. Y cuando comenzó la guerra, ni un solo canal, porque no es nuestra la guerra, no les conviene a los putos la guerra. Y todo es mi culpa. La próxima vez que haya alguna manifestación, mataremos a tu familia. Entonces yo debo ir a estar con tu esposa, yo debo ir a matar en vez de ti, debo ir a pecar en vez tuyo. ¿Y dónde está tu libertad, tu decisión? Cientos y miles veces Dios te ha dicho, deja de matar, de adulterar, de prostituir. Porque tarde o temprano te sucederá esto. Yo te perdono porque soy cristiano, pero la otra persona no sabemos si es cristiano, tiene el poder de perdonar. Jesús dijo a aquella mujer, te perdono, pero no vuelvas a pecar. No es digno de mí el que ama más a su padre o a su madre, más que a mí. No es digno, o sea que Dios tiene una dignidad. El que se avergüenza de mí delante, el cobarde, el inútil. Yo delante de mi Padre me avergonzaré. Padre, ahí viene ese inútil, miserable. Se avergonzó de mí delante de esas adúlteras, cualquiera, que con €1 se le compra. Yo que soy hijo tuyo, único. De mí se burlaban y se avergonzaban, me amenazaban. El que se avergüenza, dice Cristo. ¿Y cuándo lo han hecho conmigo?
cuando lo habéis hecho a alguno de los pequeñitos, me están viendo a mí matando, robando, destruyendo, detrás de todas las calumnias, porque una cosa quiero que manejen. Ya deben manejar ustedes, los buenos cristianos, la misma cosa que durante todo este año en mi país, en otro lugar, están haciendo aquí. Pero miren cómo terminaron ahí con las falsas promesas, destruido. Voy a ponerte este ejemplo, un terreno. Tú llegas a este terreno y ves destruido la casa. Abre una prostitución, una casa de prostitución, echan la cruz, qué sé yo. Destruye la casa. El administrador lo destruyó todo. Miren a qué ha quedado su falsa promesa. Porque si tú quieres saber una persona así como es santo, porque ya debería ser demasiado ciego. Antes como era, cuando Cristo llegó, como es ahora. Y en la profecía, ¿qué le espera después? ¿Cómo yo puedo saber si una persona es santa? Bueno, antes cómo era donde él pisó, ahora cómo está y después cómo. Es la cosa más fácil de saber cuando una persona es santa, es de Dios, por sus obras, por su trabajo. Antes cómo era, dejémoslo ahí. Ahora cómo es, hay un cambio. ¿Y qué profecía cae sobre él? La obra es de Dios Padre. ¿Ustedes creen que el Padre diría a Isaías, porque aquí se mueve el dragón, toma a tu hijo, como dijo aquella vez a Abraham, ofréceme tu hijo para probar su amor? Ofréceme tu hijo. Porque yo le digo para los que preguntan, ¿cómo es que mueve tanta gente, trae tanta gente? Y yo les diré, en la vigilia, en la oración. Un día hicimos una novena. A los 9 días íbamos a visitar un colegio, una escuela. Y el Señor dijo, ya lo han pagado todo. Y tú vas, te para delante de los niños. Me acuerdo que un día iba a hacer algo y me dijo San Miguel, ninguno levantarán la mirada sobre ti. Cuando me paré, todos, como si fuera que alguien le agachó me hace acordar la profecía. Yo había dicho boca abajo y la Virgen dice pata para arriba. O sea que van juntos esa profecía. Da la vuelta y le da un... Porque no entienden estos necios, ni por más que tengan hijos. Son gente estúpida. Y Jesús ha dicho, bueno, el demonio salió, expulso, haz vana, vamos a hacer una oración, expulsa, pone en fuga toda potencia diabólica. Ahora quieren sacarme el agua y no se cansan ellos. Los que le digo que van a hacer justicia, háganlo, no me hagan caso a mí, porque ellos no paran. Van a esperar que ellos activen primero su... No. Cada uno lo que le corresponde. Me ayudaría el martirio. Y Jesús dice, bueno, ahora se fueron, salió el sol, pero van a volver. Y para que puedan entender todo lo que se le está pasando, ¿cómo hacer? Sencillamente, la gracia lo vence. Hay cosas más importantes que es la conversión. El ayuno convierte almas. El rosario convierte almas. La oración.
ni aunque te quiten toda la comida, eso ya pasé todo, ya tengo mucha experiencia en eso. No consiste en eso el reino de Dios. Jesús decía, ¿no han leído que, bueno, Bravo Mario, esto me interesa. Milus tipuna gospodis, no le deja al demonio ni payasear. Beta Mario, Maico, Boya, una legión rezando el Santo Rosario, cada Ave María. La espada es la palabra de Dios. No, pero se nos va a pillar todo. Si yo no quisiera que me pillaran, yo mismo no hubiera hecho las cosas delante de ellos. Ser testimonio de la verdad. Por eso dice que han dado su vida. No temieron su vida, sino que la entregaron. Este es un pasaje directo al cielo del martirio. Se nos borra todos nuestros pecados y vamos directo al cielo. Strabo Mario, milus tipuna, gospodis tobum, blaviosomenati medujenama, y blaviosovium plut veto Isuse Cristo. Beta Mario. Y Jesús dice, no le dejaré ni hablar al diablo. Porque ellos vienen a aplaudir. Si el pecado es tu problema, es tu problema. No es mi problema el pecado, mi conciencia de nada acusa. Gracias a eso cayó Draghi, por hacer la voluntad del Padre. Es tu problema. Salmo 44, aplaudan a Dios. No me afecta, si me afectara les diría sí. Pero no tiene nada que ver. Porque ellos creen que eso ofende a Dios. La palabra de Dios dice, todo pecado será perdonado hasta el que ofende al Hijo del Hombre. Pero las calumnias contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Ahora, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El demonio no tiene ni tiempo ni para respirar. El rosario lo expulsa. Ahora vamos a terminar con el exorcismo. Voy a hacer un exorcismo a Bergoglio para el que quiera aprender esta oración. Ir repitiendo siempre en su corazón. Recuerden que la lucha es espiritual. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te exorcizo, Bergoglio, espíritu maligno, poder satánico, ataque infernal, legión, masonería, comunismo, concentración, secta diabólica, en el nombre y por la virtud de Jesucristo, para que salgas y huyas de este lugar, creadas y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. En adelante, no oses, perfidísima serpiente, Bergoglio, engañar al género humano, perseguir a la iglesia de Dios o cribarlas como el trigo. Te lo manda Dios Padre, quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte a Él, cualquiera que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2. Te lo manda Dios Hijo, siendo de condición divina,
No hizo escándalo de su categoría de Dios, sino que se anonadó y se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de la Santa Cruz, el cual adquirió la iglesia y reveló que ni los poderes del infierno prevalecerían en contra de ella. Mateo 16, 18. Te lo manda el Espíritu Santo, Dios, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por boca de los profetas. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, María Santísima, quien con su humildad aplastó tu orgullosa cabeza. Por lo tanto, maldito Bergoglio y toda tu legión diabólica, te conjuro por el Dios vivo, amén, Señor, por el Dios santo, por el Dios verdadero, de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición. Huye Bergoglio, huye Satanás, maestro, inventor de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Jesucristo, quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió, y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas las naturalezas, los ángeles, los seres humanos, y todos proclaman día y noche sin cesar, los ángeles, los arcángeles, los querubines, serafines, el propio San Miguel Arcángel: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y llegue hasta ti mi clamor. Oremos. Dios y Padre de Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, tú que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, te consagro, Padre, a todas las criaturas que nos ven. Tú que tienes el poder de dar el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber sino tú mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente, Padre, invoco tu presencia para que por la intercesión de San Charbel Macluf, Santo Padre Pío, y la bienaventurada siempre Reina de la Paz, que aplastó la orgullosa cabeza del diablo desde el principio. Humildemente, Padre, te dignes prestarnos tu protección y auxilio y librarnos de esta brujería. Por Cristo nuestro Señor. Amén. De las acechanzas del demonio, líbrame, Señor. Y aquí puedes hacer el Santo Rosario, tiene el mismo valor que el exorcismo. Tiene el mismo valor. Y adelantarse antes de que llegue ustedes. Imagínense ayer
para terminar. Desde el sábado atajaba la lluvia, el viernes de noche, hasta que dejé. ¿Y qué hora empezó a llover? A la hora de la misa. Justo cuando comienza la Santa Misa, empieza la lluvia, la agua en la fiesta. Eso es el centro que ellos más atacan a los cristianos. Entonces, antes, cuando uno reza, se salva. El que reza, se salva. Dicho de los padres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.